Hola, buenas tardes amigos y amigas, comiqueros, comiqueras. Aquí estamos en una nueva charla del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, salón virtual por toda esta cuestión de pandemias diversas y máximas. Llevamos ya casi un mes con todo este tema y bueno, hoy estamos aquí en un momento grande porque vamos a presentar el libro de los cómics de las galaxias. Aquí lo tengo, fresquito, recién salido de imprenta. Le hemos estado haciendo ya un poco de promoción por ahí. Este libro es de don Eduardo Serradilla Sánchez y don José Gracia Pont, a los cuales tenemos aquí y vamos a saludar. José Gracia, Eduardo Serradilla. Buenas tardes aquí en Canarias, buenas noches para José, que está en la península, y buenas madrugadas para Eduardo, que está en Helsinki, Finlandia, que creo que desde las 4 de la tarde ya es de noche. Muchos saludos a Papá Noel, Eduardo. 3:30, 3:30, 3:30. 3:30, mi madre. 3:30, sí. Pero bueno, no estamos aquí. Vamos a hablar de los cómics de las galaxias, la era Marvel, un libro que ha sido realizado por estos dos grandes conocedores del universo de Star Wars y del cómic. Quizás José conoce más todo lo que es el tema de la galaxia. Durante muchos años ha estado realizando fanzines y libros dedicados a la saga de George Lucas. Eduardo es más comiquero, pero igualmente un gran aficionado a Star Wars. Eduardo sabe muchísimo, igual que También. yo. Bueno, vale. Y yo aquí un gran fan de Star Wars, que mira, hoy he venido ya preparado. Yo también. Mira, de Star Wars. También, ¿no? Yo creo que hay, pero mira, yo me he traído hasta el calzoncillo de R2D2, pero no lo enseño porque no, en la fundación me han dicho que esas cosas. Un momento, Patri. Eso es lo que se dice al final, por si alguien quiere comprar la edición definitiva con el calzoncillo de Patricio García Duche, dejarlo para el final. Prometo enviarlo limpio y aseado. Sí, no, hombre, eso yo doy fe de ello. Después de 20 bueno, pues aquí nos hemos reunido tres enamorados de la saga de George Lucas, de la Guerra de las Galaxias. Para nosotros la Guerra de las Galaxias es Star Wars, en el resto del mundo. Y bueno, Eduardo también lo sabe, si tú no lo sabes, José, también estoy metido en un grupo de Stormtroopers, que Stormtroopers Santa Cruz, que es un grupo que salimos todos los carnavales y hacemos actividades pues de carácter benéfico, para asociaciones que nos llaman, para los niños, pues vamos a hospitales y tal. Yo tengo, pues, ya creo que tengo el de Stormtrooper, el de TIE Fighter, y me estoy haciendo uno ahí de piloto rebelde para compensar, ¿no? Porque como tengo... Pero bueno, lo primero que quiero decir antes de empezar a entrevistar a estos dos fenómenos es que este libro, aquí donde lo vemos, está a la venta ya. O sea, que todos aquellos que lo quieran comprar, lo pueden comprar. Pueden hacerlo hoy mismo. Vamos a hacer una oferta especial durante el transcurso de esta charla. Y les voy a decir, si llaman al número 655-238-017, si llaman a ese teléfono, pueden encargar hoy su cómic, su libro, no cómic, perdón, su libro de los cómics de la galaxia, la era Marvel 1977-1983, y los que lo hagan hoy, además, van a recibir una serie de, llamémoslo así, premios especiales, y además también van a, o sea, el libro se va a enviar por correo y los gastos de envío van a ser gratuitos a la península, para que vean, para que aprendan, porque aquí cuando pedimos desde Canarias cosas a la península nos dicen, no, a Canarias no mandamos, o los canarios somos más chulos que un 8 y le vamos a mandar a todo el que pida desde la península el libro, gastos de envío y encima gratis, lo vamos a mandar a la península y además gratis, o sea que fíjate tú. Pero solo si llaman hoy durante el transcurso de esta charla. El teléfono que les he dado, lo voy a repetir, 655-238-017. Llaman a ese teléfono,
dejan su nombre y su teléfono de contacto y ya después, posteriormente, nos ponemos nosotros en contacto con ustedes, nos dan dirección y todos los datos para que el teléfono no esté mucho rato cogido. Iba a empezar a enseñar los maravillosos regalos que vamos a ir entregando con el libro a los que lo pidan hoy. Pero bueno, yo creo que mejor vamos a empezar a hablar un poco con José y con Eduardo y ya después, entre Pinto y Maldemoro, podemos ir enseñando estos regalos que tenemos preparados para los aficionados que lo pidan hoy. Vamos a empezar a hablar un poco de ustedes. Bueno, Eduardo es más conocido por todos los aficionados al cómic aquí en las islas, en Canarias, tanto comisario como colaborador, como escritor, como redactor en múltiples medios. Colaboró durante muchos años con un servidor en el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife. Ha colaborado muchos años con los salones y los eventos que se han organizado en Las Palmas de Gran Canaria. No sé si Eduardo quiere comentar algo más aparte de que se fue a vivir a Helsinki. No puedo decir yo que tiene no sé cuántos libros editados. Creo que como también 11 o 12 libros tiene ya. Sí. 13. La gran mayoría están relacionadas con el cine y con los cómics. La gran mayoría sobre los cómics. Bien. Y creo que la gran mayoría están editados por la editorial Dolmen. Sí. Tiene muchos libros sobre cómics. De los Sí. 13, O sea 12. Eduardo es bastante más conocido de lo que nos pensamos. Vale, pero me ha gustado esta forma. O sea, José ha presentado a Eduardo. Eduardo, preséntanos a José. A ver, no me tapo. No, déjate de historia. Yo conozco muchas cosas de José, pero a ver, preséntalo tú a ver. Stephen Sansweet, que fue durante mucho tiempo el director de marketing y relaciones con los fans de Lucasfilm, que ahora es el lleva las manos a la cabeza. del rancho Obi-Wan. Obi-Wan, sí. Siempre ha dicho que José Gracia es en España lo que es él en Estados Unidos. Eso me gustaría ser a mí. Solo por tener el rancho Obi-Wan, ¿no, José? Bueno, dejando a un lado el tema del rancho Obi-Wan y lo que hay dentro del rancho Obi-Wan, una de las cosas que hizo, que yo creo que Sansweet hizo muy bien, bueno, está aquí arriba, ahí arriba está el libro. Stephen Sansweet, para mí se han escrito muchísimos libros sobre Star Wars, pero para mí hay dos libros fundamentales. Uno es el que escribió él, A Concept from the Screen to Collectible, o sea, una idea trasladada de la pantalla a algo para coleccionar, y el libro que escribió la comisaria de la exposición, La magia del mito, la exposición que se mostró en el Smithsonian en el año 97. Para mí son los dos libros que más respetan el espíritu de la saga original. Y si extrapolamos eso a nuestro país, la publicación que mejor y que más ha hecho por mantener vivo el espíritu original de la trilogía clásica, no había una publicación que realmente le diera voz porque además hay una cosa, por ejemplo, la gente en Canarias no sabe. Los niños en Canarias jugamos con los muñecos de la Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca cuando en Península no se vendían. Por una cuestión y estamos hablando del año 77 y del año 80. Sí, o sea, sí. Lo tengo muy marcado en las Navidades de 1980, cuando le pedí a Papá Noel el AT-AT que comercializaba en ese momento Kenner, que lo tenían en unos grandes almacenes en Las Palmas, pero que en esos mismos grandes almacenes en la capital no los tenían. Sí, entonces, en la península esos juguetes lo podían tener gente, la gran mayoría, catalanes y vascos que viajaban a Andorra. Claro. O a Francia, ¿sabes? Tanto a Andorra como a por la cercanía de las fronteras. Por la cercanía. Pero en el resto de la península no sabían ni lo que eran. Y claro, es que yo además en mi libro de Made in Spain lo explico, que tanto en Canarias como la gente que viajaba a Andorra tuvo la oportunidad de tener desde el 78 hasta el 82, que fue cuando salieron aquí oficialmente, pudieron tener juguetes de Star Wars.
Exactamente. Entonces, pero y los cómics también, ¿no? Porque yo recuerdo de... No, los cómics sí salieron en el 77. Los cómics sí salieron. Lo que, Patricio, sí. lo que no, perdón, te interrumpa, José. Lo que ellos no tuvieron la posibilidad es la posibilidad que tuviste tú y la posibilidad que tuve yo. Tú ir a los kioscos de la Plaza Weller y yo al kiosco del Parque Santa Catalina a comprar los cómics de Marvel originales. Eso es lo que no, tampoco tenían las yo opciones. recuerdo de comprarlos en las Américas, en la playa de las Américas, que También. íbamos, yo vivía en La Palma, en la isla de La Palma, y íbamos de vacaciones, mis padres íbamos de vacaciones, toda la familia, a la playa de las Américas, y recuerdo encontrar en muchos de los kioscos de Playa de las Américas cómics Marvel originales, y recuerdo de comprar el de la famosa portada aquella de los 7 magníficos de las galaxias, donde salía el conejo verde y ese me lo compré yo en inglés, porque claro, yo veía aquello y tal y decía, a mí. Claro. no, Pues no tenía duda. Eso en Península no tenían la opción. Entonces, para mí el de Force, la propia idea, la propia concepción y el arrojo de sacar algo así en un país como nuestro, porque yo ayer le comentaba a José, estuvimos hablando de otras cosas. Uno de los grandes problemas que tiene el mundo del fandom son sus propias carencias. Y en realidad el mundo del fandom, y yo lo digo no solo como friki, lo digo como una persona que aterrizó en 1986 en el Festival de Sitges, donde el 85% de los periodistas que había eran todos extranjeros. O sea, la gente tiene una idea muy equivocada de cómo se hacían las cosas en los 70, 80, 90, hasta prácticamente ayer por la mañana. ¿Desde cuándo empezaste con The Force, José? Pues la verdad es que lo tengo como borroso, no lo tengo muy claro, pero creo que sí, porque yo estaba trabajando en un estudio de diseño gráfico y tenía unas máquinas de fotocopiar muy potentes, unas Minolta a 4 colores de la época. Y entonces ahí empecé a diseñarlo y saqué un número para 4 amigos. Y no sé, no recuerdo ni cuántos ejemplares hice, si hice 50 o no lo recuerdo. Y luego fue cuando hablé con Alejo Cuervo de Gigamesh y le comenté lo que siempre he escrito por ahí, que le dije, bueno, ¿qué te parecería un fanzine sobre Star Wars? Y él me comentó, pues me parece una idea genial, no gustándole, porque a él no le gusta Star Wars, nunca le ha gustado. Y me dijo, me parece una idea genial. Y fue él prácticamente el que me empujó con esa frase a hacerlo. Y entonces a partir de ahí fue cuando lo reedité de nuevo y saqué, no sé si fueron 250 o 300 ejemplares. Y el primer lugar donde se vendió fue ahí, en la librería Gigamesh. Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, se fue moviendo por el resto de la geografía española. Claro, es que no había otra cosa. Donde no llegó. O sea, es que no había otra cosa. Es que en realidad, por eso, o sea, vamos a ver, en realidad, en el caso... me voy a poner celoso, sí, aquí. Lo siento. Pero en el caso de José, le dio carta de naturaleza y le dio voz a algo que hasta ese momento no se le había dado. ¿Tú conociste la iniciativa de The Force de José desde el principio? No. Yo la conocí de una manera totalmente casual. Ajá. Pues lo descubrí en una tienda de cómics de Las Palmas de Gran Canaria, un número. Tú ya lo descubriste cuando ya era un procine de Sí, exactamente, cuando era... Con más medios y más medios, portadas a color, ¿no? Yo también lo descubrí cuando ya era con las portadas a color. Con portadas a color y demás. Sí, porque además, curiosamente, yo hacía un año que había llegado de Madrid a estudiar, pero yo en Madrid Madrid en ese momento era bastante impermeable a muchas cosas, entre ellas el tema de la Guerra de las Galaxias, y lo sé por experiencia, todo lo que me costó montar una iniciativa de Star Wars en los años 90 en la capital del reino. Entonces no tuve conocimiento hasta que estuve en Las Palmas. Y bueno, en realidad yo descubrí el The Force en septiembre y en noviembre estaba en Barcelona hablando con José. Porque en realidad... No te lo pensaste mucho. No, pero Patricio, no me lo pensé mucho, no. El tema fue que si tú ves una revista, ves algo, una revista como el The Force,
esa revista te trae un par de ideas a la cabeza, coges el teléfono que sale en la revista, llamas y la persona a la que llamas te atiende en un país. Ahora también es muy fácil, ahora tenemos un montón de medios de comunicación, Sí, pero es verdad. antes era muy difícil, por no decir, y sobre todo en este tipo de cosas. Vamos a ver, yo hice las prácticas de tercero de carrera en 20th Century Fox y yo tuve la oportunidad de sentarme en una mesa con la persona que le puso el nombre a la película, porque la Guerra de las Galaxias se iba a llamar La Guerra de las Estrellas, que era la traducción literal del título en italiano. Y el que en ese momento, una persona que trabajaba en Fox dijo, ¿y por qué en vez de estrellas no ponemos galaxias? O sea, yo esto lo llevo viviendo y ya entró con una cosa. Vamos a ver, yo nunca quise escribir un libro sobre cómic, vamos a ser claros. Yo quería escribir sobre cine, porque en realidad, y además eso lo sabe José, porque en realidad yo llevo toda la vida metido en esto, porque yo lo primero que hice profesionalmente en mi vida fue escribir, que eso es una cosa que quien se lea el libro se va a dar cuenta. O sea, yo meto el cine prácticamente de la primera página, literalmente. De Clarence Lyndon Craven III Jr., que es Buster Craven. O sea, yo quería escribir sobre cine. Lo que pasa es que el problema del cine es que había un terrible embotellamiento. O sea, era muy difícil meterlo. Y me di cuenta que sobre cómic, a la hora de escribir libros teóricos, así como en Estados Unidos hay, o en el mundo francés, o en el mundo italiano, todo lo que te puedes imaginar y más, en España no había. No había Y nada. no Es había. que Entonces, es lo que tú dices, es que en el mundo del cine sí que existían los escritores que estaban ya metidos en revistas como Fotogramas, dirigido por, y en el mundo del cómic no había nada. O sea, fuisteis pioneros. a ver, yo no. Yo en realidad lo único que hice fue subirme a un carro que había empezado a funcionar hace unos años por Bueno, parte de don Vicente García del Castillo y en ese momento, cuando estaba de editor Francisco Pérez Navarro. Vicente fue el que empezó con la colección Pretextos, que de hecho el primer pretexto fue una traducción del libro de Peter David, de la columna que escribía Es verdad, de la columna que Peter escribía, sí. David. Después fue el segundo libro de Julián Clemente sobre Spider-Man, después de que el primero lo publicó con otra editorial, y a partir de ahí empezó. Y después, basándose, no digo copiando, sino basándose en el esquema de los Modern Masters de Tomorrow Publishing, empezó a publicar los monográficos. El tema es que yo empecé a escribir algo sin saber muy bien por dónde iban los tiros y de eso el culpable es Patricio, porque Patricio fue Por el que me Dios. invitó, sí, porque tú fuiste el que me invitaste al Salón del Cómic, en el Salón del Cómic conocí a alguien, a ese alguien le planteé, eh, quiero hacer esto. En realidad es que toda esta historia es la misma. Yo tenía una idea, cuando conocí a José yo tenía una idea, se la planteé, cogí el avión, me fui a Barcelona, me pasé una semana en Barcelona, le puse una idea encima de la mesa y me dijo que sí, que me iba a ayudar. Y yo lo que nunca pensé es que esa idea me iba a tener desde el año 96 hasta el año 2006 dando tumbos por toda España, que al final la idea se acabó montando aquí también. Y Sí. en cierta manera, en Finlandia, y en cierta manera por eso yo heredé un proyecto que en teoría era más una guía visual que un libro teórico, pero que evidentemente, vamos a ver, para mí era la excusa perfecta precisamente para poder contar, porque él ya había empezado. O sea, yo me basé en unos textos, me pongo en primera persona porque fundamentalmente, o sea, José tuvo una idea y yo la readapté. Él tenía una idea y yo lo que hice fue darle un sustento al corpus teórico y meter el cine mucho más de lo que estaba. Porque sí, en realidad... además no descarto editar por mi cuenta esa idea, porque al fin y al cabo es complementaria a este libro. O sea, son dos Claro. libros totalmente iguales, pero es como Ley de Halcón, totalmente iguales, pero totalmente diferentes. Sí, Pero ¿y sí. cómo surge esta idea, José, Pues, con Eduardo? bueno, No, empezó él solo. sí, Bueno, empezó él solo. ¿Cómo surge esta idea? Entonces, ¿cómo empiezas tú a desarrollar toda esta idea y al final pues incorporas a Eduardo y tal? pues esto fue un accidente, porque yo estaba metido en una asociación de estas de las que estás tú, de que se visten y hacen cosas benéficas, pero Okay. yo no era de los que me tenía trajes ni nada de estos, me dedicaba a hacer otras cosas y
con esta asociación habíamos pensado junto con una tienda de Barcelona que también es una editorial actualmente, os puedo decir el nombre, es ECC. Sí, yo te iba a decir que Sí, no pues, creo que haya problema. Pues con ECC teníamos pensado editar o sea, ellos me iban a ayudar o una persona muy relacionada o de las de arriba de ECC me iba a echar una mano para autoeditarme yo este libro y presentarlo en el Salón del Cómic de Barcelona. Ajá. Pero como yo empecé a viajar por trabajo, pues al final tuve que aparcar el proyecto y nunca salió cuando habíamos pensado sacarlo, que era creo que en un salón del cómic que estaba dedicado a los robots de las galaxias. Hubo una exposición de Star Wars. De hecho, mis originales de López Espí estuvieron allí expuestos y tal. Y nada, y yo tenía prácticamente toda la información juntada y tenía muchos textos escritos, el material lo había escrito yo, sino lo que había hecho era intentar recuperar, preservar un material que estaba suelto por todas partes y la gran mayoría escrito en inglés. Entonces yo me dediqué pues a traducirlo, adaptarlo como pude. Mi inglés es como de la Alpujarra, bastante malo, pero empecé... Como el de todo. Empecé Oye, si te casas con una traductora e intérprete titulada es mucho más fácil. Bueno, menos lobos Caperucita, o sea que ¿verdad? Pues yo empecé lo de Elena sí, lo de la pero lo de tal. Pero perdona, José, sí, yo empecé a unir todas las piezas y bueno, hubo un momento en mi vida que yo tenía todo ese material ya escrito, ya unido y ya era un puzzle que ya no era un puzzle y tal y bueno, y me ofrecí a buscar, bueno, me puse a buscar editoriales que estuvieran interesadas en editar eso. Y una de ellas me dijo que sí y nada, yo empecé con el proyecto. Pero claro, en esos momentos yo no tenía a mano a nadie que me pudiera corregir todo ese material, que pudiera encontrar errores, que pudiera corregirlo ortográficamente, de estilo y tal. Y entonces no se me ocurrió a nadie más que Eduardo. Y entonces contacté con él, él me dijo que sí, al principio de todo, él simplemente lo que hacía era corregirlo y enviarme los textos y parece ser, porque eso ya está en la cabeza de Eduardo, parece ser que él se metió tanto de lleno en eso y le gustó tanto que decidió pues darse la manta a la cabeza y preguntarme si qué le parecería si él cogía todo ese material y lo reescribía desde su punto de vista y solo cogiendo una parte del material. O sea, una pequeña parte, una tercera parte de lo que era mi proyecto y que era la era Marvel y hacerla como más comprensible, como más relacionada como él dice, con el mundo del cine. Y de ahí salió este libro, o sea, salió de este accidente. Y ahí te incorporas tú, Eduardo, y cómo coges esa parte de todo lo que tenía preparado José y por qué se te ocurre todo esto de hacerle como un desarrollo a partir desde Flash Gordon, Buck Rogers, otros personajes, seriales de cine, cómics anteriores, previos a llegar a ese momento en el cual Marvel empieza a publicar los cómics de la Guerra de las Galaxias. ¿Ves esto? ¿Lo ven? Yo no lo veo, a lo mejor José sí, pero yo no lo veo. Sí, es lo que no sé deducir es el idioma. Esto es uno de los 3 cómics que se publicó en Israel. En Israel. La portada es la misma, pero es la versión israelita. Vale. Esta, que en teoría es la que todo el mundo conoce, sí, todo el mundo conoce, salvo por esto. Esta es la edición holandesa. Holandesa, sí. Holandesa. Esta es la rarísima y extrañísima portada de Boba Fett de la versión finlandesa, que pasa por ser de las más difíciles de conseguir. ¿Y esto, saben lo que es? No, ni idea.
Pues esto es la copia de trabajo de la editorial Egmont, donde se ¿La copia? de trabajo de la editorial Egmont, que es una editorial, pertenece al grupo Sanoma, al todopoderoso grupo Sanoma de comunicación. Yo lo primero que hice después a medida que iba corrigiendo, fue empezar a buscar material y busqué 2 o 3 artículos grandes y me di cuenta que lo que no existía en la etapa Marvel era lo que existía en la etapa de Dark Horse, que era la uniformidad. Y aparte era muy divertido porque es que es que se daban paradojas muy curiosas, pero paradojas tan curiosas como que lo que se censuraba en Estados Unidos se publicaba íntegro en Inglaterra. Y eso con Dark Horse ya no pasó, porque ya Dark Horse no dejaba de ser una licencia oficial controlada prácticamente de principio a fin por Lucasfilm. Cuando se empezaron a publicar los cómics de Marvel, Lucasfilm era un embrión de algo, pero en realidad Lucasfilm estaba, vamos a ver, Lucasfilm no, George Lucas y la gente que tenía alrededor estaban improvisando un poco sobre la marcha. ¿Por qué? Porque nunca se pensó que la Guerra de las Galaxias fuese a funcionar como funcionó, porque en realidad el mundo no estaba ni preparado para una... no, o sea, el mundo no estaba, el mundo, sobre todo la industria cinematográfica y la industria de entretenimiento no estaba preparada para un suceso como ese. Por lo tanto, bastante tenían con sacar adelante de la Guerra al Imperio, el Imperio al Retorno, o en este caso la Venganza del Jedi, aunque después le cambiaron el nombre, y aunque en el Variety, que es ese periódico que la gente no conoce, salvo que estés metido en esto hasta el final, como puede ser mi caso. Entonces tú lo que te planteabas con lo que había hecho José era ampliarlo, ¿no? Y a lo mejor complementarlo. A lo mejor, él se había centrado a lo mejor en los cómics Marvel, en la edición estadounidense y en lo que se había llegado a publicar en España, ¿no, José? Corrígeme si me equivoco. Y en cosas muy raras. Y tú luego incorporas, pues, no solo la visión cinematográfica previa y de la saga, sino que también no exactamente. metes cómics de otros lugares. No exactamente, porque yo, como lo que yo estaba haciendo era una guía visual histórica, todo eso ya estaba. El problema es que yo sí tengo mucho material, pero mucho del material que yo estaba usando era material escaneado por otra gente o rescatado de internet, pero no tenía el material original. O sea, yo no podía comparar el material, no podía decir, estoy hablando de esto porque lo he visto. Yo simplemente podía hablar hasta donde sabía. O sea, yo hablaba de los cómics húngaros, pero hasta donde yo sabía, porque yo no tenía los cómics húngaros en mi colección. Ok. Entonces, claro, ahí está la diferencia. Y ahí es donde incorpora o complementa a Eduardo con toda su colección y todos estos elementos que va él consiguiendo y todo eso. Sobre todo a la hora de conseguirlos, porque lo más complicado, a ver, esto no es ninguna crítica, simplemente, a ver, cada uno tiene una forma de trabajar y yo cuando abordo un proyecto, lo que suelo hacer es pasarme un montón de meses buscando material. Ahora mismo, o sea, yo me he pasado toda esta semana, menos 2 días, en la biblioteca de la Fundación Finlandesa de Cine, buscando material. Sí. Entonces, pero un momentito, porque es que creo que se nos está cruzando otra conversación. Sí. Creo que Gonzalo tiene por ahí abierto el micro, entonces creo que está ahí, él estaba con ahora, ok. Sí. Entonces, sigue, continúa, perdona. La forma que tengo de trabajar es antes de abordar un proyecto, lo que suelo hacer es pasarme a lo mejor 3, 4, 5, 6 meses. Normalmente suelo trabajar en 2 o 3 proyectos a la vez y me paso como mínimo 6 meses buscando todo el material que puedo recopilar. En este caso, como a mí el encargo me vino ya como suelo decir, con la receta hecha, al principio me costó. Sí, porque yo había hecho el arroz y había calentado la leche, pero él puso la canela y el limón. Sí, muy bien. Exactamente. Es un buen ejemplo, sí, señor. Entonces, Es una buena comparación, ¿no? Tener que ir buscando muchas veces las cosas sobre la marcha. Pero claro, en realidad, aparte de ser el reto, es que además yo creo que existía un reto por encima de todo, que era el hecho de
no te digo de esclarecer, pero sí de situar de una manera lo más precisa posible un montón de cosas que había diseminadas en la red, claro, que se llevaban, que por lo menos hace una década que no se actualizaban. Entonces seguían diciendo, por ejemplo, a mí no es que me gustan las ediciones de Bruguera, pero se dicen barbaridades de las ediciones de Bruguera que son mentiras, por ejemplo. O sea, hacemos un pequeño receso para la publicidad. por favor. Vamos a seguir promocionando aquí este estupendo libro. Sí, que tengo que añadir que tengo un amigo que hace 2 o 3 días o una semana que ya se lo ha comprado y se estará tirando de los pelos porque ni Black Friday, ni regalos, ni nada. Vaya por Dios. Bueno, Vale, pues lo compre para regalar y entonces pues aprovecha dice, y como... Dice que dame los regalos. No se nos ocurrió lo del Black Friday, pero vamos, nos viene al pelo. O sea, Black Friday de hoy. Los cómics de la galaxia en la era Marvel. O sea, publicado por Ediciones Idea, la Fundación Cinemas Comics, realizado por Eduardo Serradilla Sanchís, José Gracia Pons y con introducción de Stephen J. Sansweet, que nunca sé si lo digo bien. Sí. A ver, lo dicho, lo que estábamos diciendo al principio. Vamos a dar un número de teléfono que es el 655-238-017. Todo aquel que en estos momentos y mientras estamos aquí hablando de este libro llamen para comprarlo, pues van a conseguir el libro, se les va a enviar por correo, gastos de envío gratuitos, eso sí, a Península, Baleares, Ceuta y Melilla. Yo creo que nos quedamos ahí. Pero además, por ejemplo, vamos a enviarles este ex libris que hizo Nacho. Bueno, yo lo tengo aquí impreso en una lámina, un poquito de calidad, a ver si se ve bien. Es espectacular, así, con el halcón milenario. Es un ex libris, claro, un marcador de libros, un punto de lectura, como lo quieran llamar. Y es de Nacho González, ¿no? Nacho Fernández. Nacho Fernández, perdón. Nacho Fernández, que lo hizo para acompañar la edición de este libro. Pero, como somos así, vamos a tirar la casa a la ventana y vamos a más. También tenemos esta lámina, que también es de Nacho Fernández. Qué genial. Esta lámina espectacular que también acompañará al libro a todos aquellos que lo compren. Voy a enviar a un WhatsApp que tengo con Nacho. Mira, pues si la quieres conseguir, además se va a hacer una edición de calidad, va a ser una edición limitada y numerada. Y bueno, aquí vemos a Luke Skywalker sobre el Town en Hot, que creo que también es una imagen, es muy bonita y creo que es un regalo que va muy bien con el libro. Pero además, pues esto ya es el no parar, vamos a también enviar esta lámina que reproduce esta portada de Vicente V. Vegas de Los Cabezones de las Galaxias. Enrique V. Vegas, perdón. Estoy yo se llama Enrique Vicente Vegas. Ah, vale, pues yo siempre digo Enrique V. Vegas porque la V hay que decirla. Pues igual que yo me llamo... Yo no digo ni Vicente ni la V. Vale, Enrique Vegas, lo dejamos ahí. Pues esta lámina que fue la portada de uno de los números de Los Cabezones de la Galaxia. Es la portada del primer número con la salvedad es que no está maquetada, es la portada sin tipografía. Correcto, la ilustración de la portada sin la tipografía y sin los elementos y tal. Pues esta ilustración también se va a hacer en una lámina de calidad que se va a regalar a todos aquellos que pidan hoy el libro. Pero, ¿y se piensa que este es el último regalo? No. Vamos a ver que tenemos otro más. Y aquí lo tenemos. Una estupenda portada, una estupenda ilustración de Judith Gómez. Muy bien, además. De Judith Gómez, que es una dibujante canaria que hizo esta portada. En principio, esta ilustración iba a ser la portada del libro. Esa es la portada de la edición digital. De la primera versión, de la edición que se hizo digital. Y bueno, a mí me gusta mucho porque no solo incorpora a los personajes de la película, sino que también incorpora a varios de los personajes
que solo salen en los cómics. Mira, aquí me estaba acordando yo del conejo verde que salía en los 7 magníficos de las galaxias. Y sale, sale el príncipe Sixor, que aunque en teoría se publicó por Dark Horse, yo quise meter Sombras del Imperio. Yo te puedo decir que a mí la versión manga de la Guerra de la Galaxia me gustó mucho. No, sí, pero es una edición digamos que es una edición bastante olvidada. Si lo comparas con otras cosas. Entonces yo de cierta manera he ido... bueno, este año la recuperó Planeta otra vez. Correcto, sí. Sí. Además en la edición exactamente... Bueno, creo que cada película está en un tomo, yo no los tengo, por eso no puedo hablar mucho. Sí. Cada película está en un tomo y respetan las portadas originales. Que no digo que las portadas de Jesús Sainz no sean una verdadera preciosidad, pero creo que no era lo que le tocaba en el momento. Ya. Yo tengo la edición de Dark Horse, la edición completa, y a mí siempre me pareció no solo realmente buena, sino además, yo creo que... Pero mira, lo del manga es como lo de las tiras de prensa. O sea, a mí el mundo del fandom, y sobre todo el mundo del fandom de la Guerra de las Galaxias o Star Wars, me hace mucha gracia. Porque es muy selectivo. Somos los mejores. No, desgraciadamente no. Desgraciadamente, por lo menos en España, el mundo del fandom ha cometido el mayor error que se comete, que es descalificar cosas, pues porque no hay tradición o porque a mí no me gustan. Entonces, tú sabes que el mundo del fandom descalifica cosas del cine, de la televisión, el fandom de V o de Doctor Who o de Espacio, de cualquier saga. Pero actualmente más fácil con las redes sociales es mucho más fácil criticar cosas. Correcto, ahí estoy de acuerdo con José y yo no creo que especialmente el fandom de Star Wars sea más crítico. Bueno, pues cada uno tiene sus cosas y tal. Yo creo que está el fandom de los personajes de los superhéroes Marvel y el de Batman, no te digo ya Patricio, las peleas y las cosas que se montan. Hablando del fandom de Star Wars, una de las cosas que a mí me gustó mucho del texto original de José fue que le daba cabida a muchísimas cosas. Entonces, yo en la medida de mis posibilidades, Es que para mí todo el universo Star Wars es importante desde el principio al fin. Aunque a mí me pueda parecer una mierda algunas cosas directamente, que pueda decir esto es una porquería, es una basura, pero lo pienso yo, pero es que lo bueno que ha tenido Star Wars en su etapa Lucas y en su etapa Disney moderna es que abarcan muchas generaciones de fans. Entonces, no los fans de ahora tienen que estar de acuerdo, o sea, yo estoy seguro que a muchos de los fans de ahora las películas originales les deben parecer una mierda pinchada en un palo. Sí. O sea, yo te digo que yo para mi sorpresa me he encontrado con gente que defiende que le gusta más los episodios 1, 2 y 3, o sea, el ataque de los clones, la venganza de los Sith, la amenaza fantasma, que esa es su trilogía, porque a lo mejor fue y entonces esa es su trilogía y es la que más les gusta. Exactamente. Y sin embargo, a lo mejor los que somos más tradicionales, que vimos la Guerra de la Galaxia, el Imperio Contraataca y el Retorno de Jedi, para nosotros esa es nuestra trilogía, pues vemos a estos que dicen, no, que la mejor es la primera trilogía. Es lo que dice José, a cada uno tiene su corazoncito, le gusta esto, le gusta aquello, le gusta más. Hay gente, el denostado Jar Jar Binks, resulta que hay gente que lo adora. Que lo adora, sí. Yo lo que traté en el libro precisamente fue darle cabida a todo lo que se le pudiera dar cabida, y también el libro pretende, desde que iba a decir que uno de mis grandes errores o defectos, que tengo una forma de escribir muy académica, o sea, muy de hecho, te lo he comentado a ti, se lo he comentado a José, el hecho de que el libro es de la Fundación Cultural y de una cátedra. En realidad ese es el terreno en el que yo me encuentro más a gusto. Pero bueno, también es que a mí me marcó mucho una cosa que me dijo Francisco Pérez Navarro, o el Pérez, como lo conocemos los que llevamos en esto muchos años, cuando me dicen, mira, lo que tú no puedes hacer es escribir un libro para frikis solamente. Si tienes que escribir un libro para la mayor cantidad de gente posible.
Entonces, este libro, partiendo de la base del texto que me dio José, porque el primer capítulo, que es viene a ser una especie de la magia del mito, revisado por José Gracia, y después con mis añadidos, son 12 páginas, y es un texto, es un ensayo teórico, o sea, por mucho que José diga que es peor escritor que yo, que eso es muy discutible, esas 8 primeras páginas, y que yo después le metí las otras 4, no dejan de ser el soporte teórico a ese libro, capítulo que nunca se ha incluido, capítulo que la idea es maquetarlo y volcarlo, si hay la posibilidad, sería volver a maquetarlo y hacer un archivo PDF, y quien quisiera se lo descargara, ponerlo en la página de la fundación, que la gente lo tuviera, porque el capítulo, sobre todo porque realmente el soporte que da José es absolutamente genial. Yo voy añadiendo, pues fundamentalmente, esos apuntes de cine y esos apuntes de cosas raras que o él no los incluyó o los incluyó menos, y yo le di 4 párrafos más cuando él lo había hecho en una línea, porque yo soy de los que tengo esa mala costumbre. Pero en realidad el libro está escrito tanto para una persona, sobre todo para las personas, no tanto que no les gusten los cómics de Star Wars, sino que no repararon, especialmente en un país donde quien lo publicó dejó de publicarlo en el número 50. O sea, la colección original son 107 números más 3 anuales. En España se llegó hasta el 50, ahí los dejaron tirados. Y claro, cuando después lo volvió a publicar en su día Planeta, habían pasado 25 años y evidentemente la gente ni se acordaba. O sea, los que sabían inglés ya no lo habíamos leído. Por lo tanto, lo que vino nuevo ni nos importó. Después se ha ido publicando, republicando, y después Marvel lo volvió a sacar en 3. Pero entre los de Planeta Forum hasta que Planeta volvió a tener los derechos después de Norma, y entonces hicieron varias reediciones de los cómics de Marvel, pasaron muchísimos años. 20 años. Nunca conseguimos podernos leer tranquilamente los cómics de Marvel porque nadie los había editado. No, nadie los había editado. Entonces, ¿Quién fue la primera editorial que publicó los cómics Marvel en España? ¿Bruguera? Bruguera. Los de Star Wars fue Bruguera. Fue Bruguera, Vértice, Surco, 5 y Forum. No, 5 no. 5 no llegó a publicar. 5 sí, yo tengo números de 5. ¿Ah, sí? Sí, señor. A ver, demuéstralo, José, que te lo demuestre. Están ahí. 5 llegó a publicar, creo que media docena de números. Vale. Pero vamos, era una locura, porque encima eran 5 editoriales. Además, en todos los países. Es que esta es una historia. La historia de este libro te la tienes que tomar a veces con mucho sentido del humor, porque hicieron tantas barbaridades que... ¿Y todo eso se recoge en el libro? Sí, a pie juntilla. Es que de hecho eso ha sido la parte... Vamos a ver, éxitos, fallos, errores... No, ¿sabes lo que pasa? No es tanto éxitos, fallos. Es que, por ejemplo, la persona que vio que Jason, el conejo mutante carnívoro mercenario, era verde, no le cuadró que fuera verde, y en Bruguera lo pintó de marrón. Vale. Pues yo recuerdo... claro, vale, bien. No, es que te iba a decir, yo lo recuerdo verde, claro, yo me compré el cómic Marvel, claro. Claro, y en la edición de Novaro, que yo también la tengo, es verde. Pero en la edición de Planeta, en la edición de Bruguera, es marrón. Entonces, y mira, y con el tema de Jackson... Cuando quisiste decir 5, quisiste decir Novaro. No, yo te digo, Novaro yo la veo por otro sitio. Surco. Porque... Surco. Vale. Ahí. Es lo mismo. No, pero un momento. Que cambiaron de marca. No, pero que Surco también, que estuvo medio asociado con 5 y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues Surco. Sí, bueno, Surco empezó y después ya fue 5, pero lo empezó y lo que dice José, ¿no? Vale. El caso de Jackson, que es uno de los grandes, esas historias que, si yo algún día me siento delante de George Lucas, le voy a preguntar por qué le cogió esa tirria a Jackson. Es que mientras estaba trabajando en este libro, descubrí que una cosplayer norteamericana de ascendencia europea, se llama Monique René, se hizo un disfraz de Jackson absolutamente genial, porque absolutamente genial. Yo me puse en contacto con ella me mandó las fotos, incluso me mandó
una nota diciendo que por favor dijera quién había hecho, porque el traje está hecho por 6 personas distintas. Y en realidad es lo que yo quería, o sea, lo que yo pretendo, prácticamente adaptaciones de películas al mundo del cómic, las que había eran muy chiquititas, eran como mucho de 2 números, y normalmente cuando se había tratado de hacer algo más o menos mayor, más de 2 números, había sido un absoluto fracaso. Sin ir más lejos, La fuga de Logan, y mira que los originales de George Pérez eran una preciosidad, tengo dos en casa. Explicar... Es que a Marvel no le funcionaba ninguna adaptación cinematográfica. Ninguna. Sí, ninguna. Es verdad, eso es cierto. Tuvo muchos problemas con las adaptaciones cinematográficas. El trato era horrible. Yo, o sea, leyendo lo que contó Lee Pinkott, en los 3 primeros números, ellos no ganaron un duro. O sea, Marvel se lo llevaba todo. Lo que pasa es que los 3 siguientes fueron un éxito. Pero, a ver, al final yo creo que es lo que vamos a ver, es lo que el de Ford pretendía, es lo que el Salón de Tenerife al que tú me invitaste, Patricio, pretendía, y es lo que yo he pretendido en todos los libros y en todos los artículos que he escrito, es que la gente, la persona que coja este libro, ahora que tiene la opción, tanto digitalmente como físicamente, se lea los cómics, porque es que en esos cómics hay, como todo, hay historias buenas, regulares y no tan buenas, pero hay muchísimas historias muy válidas, hay muchísimas cosas que demuestran un desparpajo que desgraciadamente cuando llegó la época de Dark Horse no se podía hacer porque todo estaba hipercontrolado. Además, a Dark Horse le tocó bailar le tocó bailar en una época muy mala, porque era la época de ¿se hará o no se hará algo nuevo? Y el se hará o no se hará algo nuevo fue del año 83 al año 99. Claro. Además, Dark Horse está, la etapa de Dark Horse está demasiado valorada, porque no todo era bueno, había mucha No todo era bueno, sí, ahí estamos de acuerdo. Empezó muy bien. Que posiblemente había más bueno que malo. Sí. Entonces, pero vamos a darle una oportunidad a los que nos están viendo, que hay aquí un montón de preguntas y tal. Yo voy a meter aquí una última oportunidad aquí. Se les va a enviar por correo gastos de envío gratuitos, y además no solo se les va a regalar una lámina, ni 2, ni 3, sino 3 láminas y un eslibris. O sea que, a ver quién se lo está pensando, que yo, vamos, no me lo pensaría 2 veces. Me están dando ganas a mí de pedirlo también. Pero vamos, hazlo ya. Vamos a ver un poquito las preguntas, que hay unas cuantas. Tenemos unas cuantas preguntas de oyentes que nos han estado viendo y tal. Bueno, algunas son así como dardos que lanzan un poco. Leo Camacho, por ejemplo, dice: Star Wars no es ciencia ficción. Ahí lo dejo. Así, tal cual. Pues tiene toda la razón. Vale, pues entonces de dardo nada. Ahí José está de acuerdo. Alan Wolf dice: aquí en Valencia no tuvimos oportunidad de comprarlos, no sé si se refiere a los cómics, sí, porque José Gracia se los compró todos en Barcelona y aquí no llegó ninguno a Valencia. También me lo creo. Cataisa Peña dice: ¿cómo convencerían a una persona? Cataisa Peña dice: ¿cómo convencerían a una persona, o qué argumentos a favor darían a alguien que no le gusta Star Wars para que le termine gustando? Es para yo comentárselo a un amigo. Cualquiera de los dos. Ahí está. Yo nunca haría eso. Ya. Creo que no estás obligado a que te guste una cosa si no te gusta. Claro. La has de descubrir tú solo. Sí. Y no sé, yo por ejemplo, cuando era crío, que veía las películas con rombos en la tele, yo me había visto todas las películas de Hitchcock y me había visto un montón de dramas y tal, pero yo no era fan del fantástico. O sea, yo el fantástico lo descubrí muchísimo más tarde, inclusive más tarde de ser fan de Star Wars. O sea, aunque me había visto las películas de Harryhausen, me había visto Planeta Prohibido, Ultimátum en la Tierra, lo había visto todo eso, pero no era un fanático del fantástico. A mí el fantástico ni fu ni fa. Yo lo descubrí mucho más tarde, porque
yo creo que una persona ha de descubrir lo que le gusta. Pero si tuvierais que darle alguna sugerencia, oye, alguien que no conoce el universo Star Wars, que no ha visto las películas, y dice, voy a darles una oportunidad. Bueno, yo el único argumento que tengo es, si te gustan las películas o las historias de aventuras, ve Star Wars, vela. Sí. Yo soy el otro extremo. Yo soy el niño que se pasó la infancia escuchando a un abuelo hablando de los grandes héroes pulp, fundamentalmente de gente como Bar Roger y Flash Gordon. Entonces a mí me gustaba antes de entrar a la Guerra de Galaxias yo sabía que no era Flash Gordon. Yo creo que la mejor manera es, a ver, vivimos en un mundo donde, ahora mismo estamos en un mundo donde parece que parece como que todo está en entredicho. Y además es cierto, yo creo que la pandemia lo que ha puesto sobre la mesa, o sea, la pandemia lo que ha hecho ha sido quitar la alfombra y que todo el mundo vea lo que está debajo de la alfombra. Ahora ya no se pueden ocultar, la realidad es la que es, te guste o no te guste. Pero en la Guerra de las Galaxias, después de que ves el Destructor Imperial persiguiendo a la Rebel Blood Cloud Runner y ves por primera vez a R2 y 3PO, es el escenario perfecto para olvidarte por un momento de tu vida cotidiana y meterte dentro de algo que es exactamente lo mismo, que pasa cuando tú lees el primer dominical de Flash Gordon, cuando lees los 4 primeros dominicales. Yo será que tengo muy presente porque para el salón. O sea, estás definiendo lo que sería la evasión, ¿no? Es un universo que te ayuda a evadirte y te permite a lo mejor durante unos momentos olvidarte de tu rutina diaria, de tus problemas. Donde existen buenos, que yo creo que es lo que mejor cogió George Lucas, es donde existen buenos y malos. Donde en el Imperio ya hay una enorme escala de grises, porque el guión es de Lauren Kasdan. Una de las cosas que le debo agradecer aquí al señor José Gracia, que está mirándome, es que por culpa de él me he leído 14 guiones entre la Guerra, el Imperio y el Retorno. Y entonces cuando realmente entiendes muchas cosas. O sea, desde el guión de Lane Brackett, que nunca se rodó, hasta el último borrador de Lauren Kasdan, que yo me he leído 5 borradores de Lauren Kasdan, hay un mundo de posibilidades. Entonces, en el Retorno hay escala de grises, en la Guerra de las Galaxias no. Y no le hace falta. Como en los primeros números de Flash Gordon no había escala de grises y a medida que Ale Raymond fue evolucionando la hay. Yo creo que... Oye, mira, me manda aquí Lucas que dice que se están vendiendo los libros y que le demos un saludo a Santiago Arévalo, que se ha decidido llamar para comprar el libro y recibir las láminas de regalo, o sea que la cosa va bien. Pero Patricio, al final yo creo que, y eso te lo digo no como fan, sino como profesional, Dígame yo creo usted. que lo que uno tiene que hacer cuando abre un libro, un cómic o se mete en una sala de cine o enciende la televisión, porque esa es la realidad que estamos viviendo, es ser capaz de dejarse seducir por lo que tiene delante. Porque si no es, Sí, ahí estamos de acuerdo. imposible. Es como los primeros cómics de Batman, de Superman, de Spider-Man, que no tienen tantos grises, como decía Eduardo, como el Imperio contraataca. Son como Star Wars. Sí. Es como como la presentación. Sí. O sea, a mí la escala de grises, Patricio te lo puedo decir porque me pasó el año pasado, cuando él me invitó a montar una exposición en una conferencia sobre el 80 aniversario de Batman. Yo fue cuando me reconcilié con el Dark Knight de Frank Miller, porque yo el Dark Knight de Frank Miller cuando lo leí, la verdad es que pues como que no me ilusionó tanto. Lo he leído de mayor y evidentemente venías de un personaje diferente quizás, o sea, claro. el mismo personaje pero con unos planteamientos, unas inclinaciones, unos sentimientos, o sea, su necesidad de justicia surgía de otra forma. Ahora he disfrutado mucho, pero yo lo que considero, pero sigue habiendo cosas que, a ver, es como lo de, por mucho que tú te quieras imaginar determinadas cosas,
No te puedes imaginar a nadie mejor. Vamos a ver, y eso lo vamos a entender los tres por la edad que tenemos. Lo mejor del episodio 7, por mucho que la gente le dé las vueltas a la historia, es cuando Han Solo y Chewbacca llegan al halcón milenario. Esa secuencia es de enmarcar. ¿Por qué? Porque tú no te imaginas a nadie. Eso es nostalgia pura y dura, como No, se Roberto, nostalgia no. Y nostalgia no, Patricio. Es la capacidad de identificarse con un personaje que ha ido a más. Bueno, Que eso es una cosa que los cómics de Marvel tienen. O bueno. sea, todo el mundo habla de 3PO, pero la historia que mejor refleja hasta dónde puede llegar un androide es la historia de Ellie, que se publica en el Star Wars número 80. O sea, es con diferencia la mejor historia que se ha escrito sobre un androide en toda la historia de los cómics de la Guerra de la Galaxia. Me da igual lo que haya hecho Dark Horse. Vale. Y la secuencia final que está en el libro, o sea, la imagen final de Luke y Leia absolutamente destrozados y 3PO llorando porque está lloviendo, eso no lo ha superado nadie. ¿Por qué? Porque en realidad, porque además es que yo creo que a mí, si yo me decidía a trastocarle la idea original a José, es que en la época de Marvel había una cosa que no hubo después, que es libertad. O sea, en Dark Horse era muy difícil publicar la historia de Ellie. En Marvel sí. Es como la historia de Lumila. Pues todo eso es una razón más para leer este libro, para ver todas esas cosas. Pero permíteme últimas preguntitas y tal, porque ya vamos a tener que cerrar dentro de poco. Alan Wolf, que sigue comentando, que dice, claro, los de Force en fotocopia sí llegaron a Valencia, pero ya en esa época José era el amo. Ja, 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 ja. Rubén Esteban nos comenta que dice, ¿ustedes son conscientes que en las nuevas generaciones no dicen la guerra de las galaxias sino Star Wars? Me siento viejo. Pues sí, yo creo que los tres. Sí, estoy de acuerdo. Cataiza Peña dice, si fueran de una de las razas que aparecen en Star Wars sin ser humanos, ¿cuál elegirían? Esa pregunta va para los dos. ¿Te gustaría ser alguna de las razas de Star Wars? La raza del conejo. ¿Cuál sería? Yo la raza del conejo. Yo soy ¡Anda, coño! Perdón. Sí. Lo siento. Yo soy un fan. Yo sería un Buki, tío. ¿Qué dices? Sí, estaba pensando lo mismo. ¿Qué dices, por favor? A mí la raza de Jason me parece genial. Vamos a ver. Un conejo verde. Sí, pero no para hacerlo. Eduardo, a mí eso tiene muchas connotaciones. Yo no digo nada. Lo sé. Pero bueno, de todas maneras, es que más que raza, y entró con lo de antes, a mí, de poder elegir, a mí es que me parece que la Guerra de las Galaxias, y en eso Dark Horse tuvo tiempo de hacerlo, refleja muy bien la personalidad de los androides. Yo soy un absoluto defensor de la inteligencia artificial. También podrías elegir ser un androide. Por eso te digo que no tendría ningún... No hay alguna raza o grupo de androides independientes, o sea, que no dependan, porque casi todos los androides que aparecen en la saga de Star Wars son dependientes de un humano o de otro ser de otra raza, pero no son inteligencias artificiales independientes. No sé si hay alguna y ustedes me corrigen. Las megas, los IGs, por ejemplo. Sí. El IG 88, es que es un cazarrecompensas. Sí, pero se supone que los crea o eso, ¿no? Por ejemplo, claro. El Mandaloriano, y no quiero hacer spoiler, aparece un IG 38 y cambia, vamos a dejarlo ahí, cambia, pero... O sea, que siempre hay una raza biológica que tiene influencia sobre esas inteligencias artificiales, ¿no? Pero, o que puede influir sobre ellas. Patricio, aparte del caso de Elia, está el androide que acompaña al gobernador de la Rueda, que tiene una relación muy cercana. O sea, pero es independiente, o sea... En cierta manera sí. O sea, quizás de puertas para afuera no, pero de puertas para adentro sí lo es.
Lo que pasa es que también pienso una cosa, estamos hablando de la época que estamos hablando y, hombre, claro, es que si hubiese pasado como pasan en otras colecciones, que los números los ha escrito Bradbury, Asimov. Richard Matheson, Asimov y demás, imagínate que de todas maneras hay muchas cosas. En la saga Alien, ¿no? Todo el tema de los androides, la inteligencia artificial y eso, que terminan evolucionando y terminan independizándose de los humanos de otra manera, diferente a lo mejor, como sucede en otras series o en otras sagas de ciencia ficción. Luego te digo, para la época, lo que hay que situar es que para la época hicieron cosas que eran impensables hasta ese momento. Y aguantar 107 números, y quizás los que menos molan, por decirlo claramente, son los 3 anuales. El primero vale, los otros 2 la verdad es que no son para echar cohetes. Pero 107 números, hay números realmente fuertes. Hay números realmente... ¿Tú cómo lo ves, José? Te veo ahí. Sí, no, estoy de acuerdo. Además, no iba a añadir que yo creo que el éxito de la serie de Star Wars, de la serie de cómics en Estados Unidos, y en Inglaterra, y en el Reino Unido, yo creo que era por la necesidad de saber más de lo que les ocurrió a los personajes tras las películas. Sí. Sin embargo, no tuvieron el mismo éxito fuera del mundo anglosajón. O sea, en España es un fracaso porque la gente iba por modas. Seguimos yendo por modas, pero ahora menos, somos más nostálgicos. Pero en los 80 íbamos por modas. Entonces, si ya Star Wars no estaba de moda, ¿para qué voy a comprarme un TVO de Star Wars si no me interesa? Claro. Pues será un poco eso. Y tampoco la gente confiaba. En Italia y en Latinoamérica. O sea, es que solo funcionaban en países anglosajones. Vale. Reino Unido hacía sus propios cómics y todo. En el mundo nórdico se publicaron, menos los anuales, se publicaron 207 números, por ejemplo. Sí, pero es un caso... Sí, es un caso muy... También es que esta es una sociedad, digamos, que tiene mucha influencia anglosajona. Y también el caso particular, o sea, la sociedad finlandesa, que es la que conozco porque vivo en Finlandia, es una sociedad que devora todo lo que se le pone por delante a poco que se lo pongas en ese aspecto. Pero bueno, todas esas cosas son las que tanto tú cuando empezaste como yo cuando continué hemos tratado de volcar. O sea, hemos tratado de contar, en cierta manera, nos hemos ido a la tramoya. Porque te digo, con Dark Horse la tramoya era muy clara. La tramoya era, Lucasfilm mandaba A y tú hacías A. Sí. Pero en estos años no, esa tramoya era enorme, dependía del país, dependía del editor, dependía de muchas cosas. Y en esa tramoya se descubren muchas cosas. Oye, 2 últimas intervenciones que tenemos por aquí, que ya tenemos que ir acabando. David Daza dice, bueno, que llega tarde, os manda un saludo a Eduardo, a los dos, a Eduardo y a José. Un abrazo fuerte. Y dice que es un libro increíble, Los cómics de las galaxias, lo recomienda y que no se lo pierda nadie, David Daza. Y luego Elías Díaz Solís, es la última pregunta que vamos a incorporar, nos pide si podéis hablar sobre la infravaloración de algún personaje. O sea, que habría mucho. Bueno, ya hemos hablado del Conejo Verde. Sí. Por ejemplo. No, eso no es infravaloración, eso es inquina. Eso ya es inquina. Y sin ir más lejos, es que hay no solo hay personajes que están mal considerados, sino encima autores mal considerados. El caso de Cynthia Martin, que hizo los últimos números, que es toda la historia de Lumila con Luke. El número 95 es para enmarcar todas las páginas. Sí. O sea, una detrás de otra. O sea, pero yo creo que es un poco como desprestigio al hecho de que no estábamos acostumbrados en los años 80 a que las mujeres dibujaran tebeos. Sí. También puede ser. Y el estilo amerimanga, por llamarlo de alguna manera. Sí, el estilo raro, sí. Pero a mí me parecen geniales. De hecho, habían más mujeres en Marvel de lo que la gente pensaba. Lo que pasa es que o firmaban con seudónimo o simplemente no firmaban. O sea que... Bueno, en Marvel ha habido... En Marvel hubo 3.
O sea que, bueno, no, mentí que hubo 3, una gaita, porque también estuvo Lois Simonson. En Marvel, también es que en Marvel era un poco, quizá un poco, no te digo cajón desastre, pero en Marvel sí que le daban carta de naturaleza a cosas que en otros sitios no se las daban. Pero sí, hay personajes, sobre todo los personajes femeninos. O sea, los personajes femeninos, aparte de Leia, nunca se les dio todo aparte de Shira, que después se convierte en algo malo, pero nunca se le dio. Hay otro personaje que sale un par de números también femeninos. eh, y lo cierto es que hay números de Leia preciosos. Hay un número donde ella acaba en un planeta que no deja de ser John Carter de Marte, que es uno de los pocos números donde la princesa se le ve llorando, que esa lámina, o sea, esa página es para enmarcar también. Y además era un cómic escrito. No se le daba demasiada importancia a ella sola en aventuras, no tenía demasiado. No tenía el mismo. La niña, la chica que se enfrenta a Han Solo en el número 14 y 15, que acaba muriendo, porque se enfrenta a la comunidad y sale perdiendo, que al final Han se despide de ella de una forma preciosa. Esa es otra historia. Pero tú lo has dicho muy bien, es que el problema es que la gente funciona por moda, y lo que es innegable es que de una película te pasaron 3 años, y mantener 3 años el interés es muy difícil. Y eso que antes había, vamos, un 90% menos de influencia que había ahora. Pero en un mercado como el editorial, y aparte no nos engañemos, o sea, Marvel hasta el universo cinematográfico, ¿cómo es el Marvel Cinematic Universe? No sé cómo se traduce en castellano, pero me da igual. Marvel siempre ha sido el universo cinematográfico Marvel. de Marvel, sí, algo así. Siempre ha sido la secundona en comparación a la sacrosanta DC. Eso está claro. Sí, eso está claro. O sea, porque es así, o sea, a ver, Dark Horse también es una editorial, bueno, Dark Horse y Dark Horse está fundada por quien está fundada, y lo de Image todavía es más grave. Pero claro, los cómics de la Guerra de las Galaxias estaban en una editorial donde eso, tenían al tipo vestido de rojo y verde, rojo y azul, saltando de azotea en azotea. Entonces, porque ese tópico yo lo he oído muchas veces en mi vida. Por lo tanto, en realidad era un poco, pues eso. Y después lo que está claro es que en el siglo XX heroínas había muy pocas. Yo creo que está claro que si en aquella época el propio George Lucas hubiese podido autoproducir los cómics y autodistribuirlos por toda América, lo hubiese hecho él. Sí. Pero bueno, también tenía el prestigio de una editorial detrás. Podía haber sido Marvel, podía haber sido DC, o podía haber sido cualquier otra un poco menor, pero al menos una editorial. Mira, claro. Esto que es una cosa que en España nunca se publicó muy mal. Esto es uno de los 5 tomos que se publicaron en Finlandia de las tiras de prensa. Es lo mismo, Lucas tenía que haber publicado tiras de prensa, creo que le molaba. Estoy avisando. Sí, lo sé. Son las 9, hora canaria, 9 de la noche. Yo sé que estamos, y la verdad que la charla y la conversación es amena e interesante. Sí, pero bueno, llevamos 1 hora y 20 aquí hablando. Pues esto, Eduardo, yo lo podemos repetir en mi canal de YouTube. También. Y podemos seguir, porque yo creo que hay muchos temas súper interesantes. Aquí tenemos el libro para todos aquellos que quieran comprarlo a través de la Fundación Cinemascomic o de Ediciones Idea, y es entrar en la página web tanto de una como de otra, y ahí se puede ver cómo comprar o dónde buscar o incluso, bueno, pues vamos a, y estamos en ello, de que se distribuya por el máximo número posible de librerías que así lo quieran en España. Oye, si lo compran de otros países, pues también vamos a difundirlo. José, Eduardo, acabamos. Dar las gracias a José por darme la oportunidad de trabajar en este proyecto. Ya está. La mía rápida. Muy bien. Entonces a mí me tienes que hacer. Yo solo iba a decir que la fuerza se acompaña a todos, pero. Bueno, vale, sí, claro, pero bueno, yo qué sé. Me obligas a decir que muchísimas gracias por haber cogido esa cosa que hice yo y haberle dado otra forma distinta. O sea. Oye, que nos queda sacado entre los dos. Te recuerdo que nos queda Dark Horse todavía. Esto es un producto
Oye, y la continuación, ¿no? Esto llega hasta el 86, pues ahora habrá que seguir, ¿no? Pues como no nos eches una mano, me parece a mí que va a ser difícil. O sea, que yo te he hecho las dos si hace falta. Vale, ya lo Oye, hay testigos, ya lo han oído. Ya Venga, lo han oído. muchas gracias. Gracias a los dos, creo que ha sido una charla muy interesante. Hemos intentado aquí darle salida a este libro porque creo que se lo merece. Es para aficionados a Star Wars, para aficionados al cómic. Recoge todo tipo de anécdotas, de toda de historia, ¿no? Todo lo que tiene que ver alrededor de no solo de los cómics, sino del universo de Star Wars también se puede ver aquí. Si alguien va buscando una simple relación de los cómics que se publicaron, para nada, o sea, tiene mucho más contenido, es lo que decía Eduardo, es un libro, tanto sirve para leerlo como entretenimiento como para alguien que se quiera documentar sobre todo esto. Y oye, agradecerles a los dos que estén aquí. Hoy hemos tenido problemas de red y bueno, ha sido una cosa así un poco loca, pero gracias a los dos. Con lo que está cayendo pues sí, yo creo que ha tenido algo que ver. Pero bueno, se ha intentado y aquí estamos y creo que algo bien ha salido. Gracias a los dos, que la fuerza les acompañe y también que la fuerza les acompañe a todos los que nos están, a todos los que nos están viendo. Y nada, emplazarles a seguir. El domingo ya es el último día del salón y nos volvemos a ver y bueno, y a ver si la próxima vez nos vemos físicamente. Oye, un abrazo a los dos y que la fuerza les acompañe. Igualmente. ¿Vale? Buenas noches. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.